Abrimos nuestro programa hoy con un viaje evocador al archipiélago filipino. La UNED desde hace algunos años desarrolla algunas iniciativas culturales para mantener vivo el recuerdo de una historia común. Una de las propuestas que lleva a cabo de la mano del profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, Miguel Rodríguez Artacho, es la de formar profesores de español. Durante unos minutos va a moderar una charla con varios intelectuales que nos presenta, en el que apuntan por qué es importante reunir todas las energías posibles y buenas voluntades para permitir que el hispanismo filipino siga existiendo. Tiene la palabra el profesor Rodríguez Artacho. Vamos a comenzar este programa un poco divulgativo sobre el español en Filipinas, comentando que Filipinas fue un territorio español durante más de 3 siglos, en su mayor parte gobernada a través del virreinato de la Nueva España, lo que ahora mismo es México. En todo ese tiempo las costumbres, creencias, la lengua pues recibieron influencia tanto peninsular, pero sobre todo de la Nueva España, que era de donde salía el galeón de Manila, desde Acapulco. Entonces pues se puede definir a Filipinas como un país hispánico en Asia, aunque ahora mismo pues ya no se hable español. Y en este programa pues lo vamos a centrar en algunas de las actividades que han hecho nuestros invitados, que ha hecho la UNED junto con la ECID en la promoción del español. Y también vamos a hablar de un documental que se está produciendo ahora mismo, en el que están involucrados 3 de nuestros invitados, que es el Lago Español, que se estrenará el próximo verano y que trata de la exploración española del Pacífico, pues coincidiendo con el aniversario del descubrimiento del Pacífico el año pasado. Para eso tenemos aquí en el estudio a don Javier Ruescas, que es director del documental El Lago Español y cofundador de la Asociación Cultural Galeón de Manila. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Miguel. Encantado de estar aquí en la UNED con todos vosotros. Bueno, pues también tenemos a doña Georgina Padilla Izobel, que es patrocinadora del Premio Zobel de Literatura Filipina, es editora, es mecenas y es nieta del fundador de los Premios Zobel de Ayala, que llevan su nombre. Buenos días, Georgina. Es un honor para mí estar aquí también. Perla Primicias, que es presidenta de la Asociación de Profesionales Filipinos en España y vicepresidenta de la Asociación Galeón de Manila. Traductora, productora también del documental que hemos mencionado. Buenos días, Perla. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. Y por último a doña Lourdes García Macho, que es directora del Departamento de Lengua Española de la UNED y con la que se ha realizado el proyecto que también he mencionado antes con la ECID entre la UNED y la University of the Philippines en Diliman. Buenos días, Lourdes. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por estar aquí con todos vosotros. Bueno, pues yo quería un poco preguntaros a todos en general. La mayoría de la gente aquí en España o en Hispanoamérica no es consciente de que España y Filipinas tienen tanto en común. Os pregunto, ¿en qué elementos de la cultura filipina se ve la influencia hispana? Si quieres, empiezo yo. Adelante. Sí, es un tema muy interesante el de la hispanidad filipina y efectivamente yo creo que tanto en España como en nuestros países hermanos al otro lado del Atlántico se desconoce bastante ese país, Filipinas, que es un poco la última frontera de la hispanidad, ¿no? Donde ya desgraciadamente hoy en día no se habla español, pero que por ser un territorio español durante más de 3 siglos, pues se puede definir como hispánico en la religión, que es un país mayormente católico, en los bailes, en la música, en la arquitectura, que la arquitectura filipina es una fusión, la tradicional por lo menos, una fusión entre los métodos constructivos indígenas y la construcción en piedra que llevaron los primeros pobladores españoles, y en muchas otras facetas, en la cocina, por ejemplo. Muchos de los platos filipinos típicos son de origen español o por lo menos tienen influencia española, como el adobo o el lechón o la caldereta. Cualquier español que vaya a Filipinas se sorprenderá cuando vea en cualquier restaurante, en un menú, la cantidad de nombres de platos españoles que hay allí. El chocolate con churros. Efectivamente, sí. El chocolate con churros y muchos otros. A lo mejor lo escriben de una forma diferente, caldereta lo escriben con K, por ejemplo. Porque la C no existe en tagalo.
Ah, es por eso, claro, efectivamente. Y muchos otros platos, en Navidad, por ejemplo, se comen polvorones y turrón, igual que nosotros. También. A lo mejor los ingredientes son un poco diferentes, el polvorón filipino sabe un poco diferente al español, pero... Mejorado, dicen los filipinos. Eso dicho por una filipina, ¿cómo no? Muy bien, gracias Perla por el comentario, porque es adecuado, sí, sí. Y en la, perdona que me extienda un poco más, y en la propia música tradicional, claro, sí, como cualquier país, pues tiene el pop y tiene muchas formas de música moderna, pero en la música tradicional no nos damos cuenta que tienen pues sus jotas. La rondalla también. La jota moncadeña. La jota, sí. Efectivamente, una cosa que se llama la cariñosa también, o la jota manileña, y si ve uno los bailes tradicionales filipinos, son con unas castañuelas, las jotas... O el fandango, efectivamente, con unas castañuelas que en vez de ser de madera como las nuestras, las españolas son... de bambú. De bambú, efectivamente. Sí. Que son alargadas. Sí. Y luego en la propia lengua, ya para resumir un poco esta pequeña intervención, en la propia lengua, en las lenguas nativas filipinas, en el bisaya, en el tagalo, o en el waray, o en el ilocano, hay cantidad de palabras que son de origen español. Sí. O son las mismas palabras españolas que se utilizan. Bien, perdona, yo en este aspecto quería hacer un matiz también lo que ha dicho Miguel. Es verdad que el español ahora no es lengua oficial, es el tagalo y el inglés, evidentemente, pero sin embargo ahora se está retomando otra vez el español. Nosotros cuando empezamos esta acción hispano-filipina con Miguel, precisamente lo que nos decían allí es que en los call centers el inglés estaba totalmente, había llegado a lo máximo y lo que se necesitaba era español. Y lo mismo en las universidades, el español, y yo ahora un poco, primero como filólogo lingüista y que me dedico al español, trato de vender la marca España, ¿no? Claro. Ahora que esto es lo que se lleva y evidentemente el español está en alza frente a otras lenguas como, ya no digamos, el francés, italiano, alemán, que han bajado muchísimo, pero evidentemente el español, no solamente en toda Asia, no solamente en Filipinas, en China, en Japón, en todos estos países, que está totalmente en Brasil por la cercanía respecto a Hispanoamérica, ya no digamos en Estados Unidos, que es la segunda lengua. Hace 10, 12 años el español estaba detrás del francés, del alemán, etcétera, y ahora evidentemente es la segunda lengua, ¿no? Entonces creo que evidentemente otra vez se está retomando, y me decían precisamente allí en el Instituto Cervantes y en la universidad, otras instituciones, cómo el español, la gente va teniendo muchísimo más interés por él, cómo otra vez quieren volver a hablarlo, y entonces cómo evidentemente ha subido espectacularmente, como está ocurriendo en todos los países del mundo en este momento. Claro, porque la curiosidad de Filipinas, a diferencia de China o Japón, donde efectivamente, como dices Lourdes, ha ganado muchísimo terreno el español y los estudiantes hoy en día están cada vez más demandando el español frente a otras lenguas, la diferencia es que Filipinas es un país hispánico o hispanoasiático donde se habló español en algún momento, ¿no? Eso sí sería interesante, quizá que lo comentarais. ¿Hasta qué punto se habló español en Filipinas? ¿Y por qué se perdió el español? Podéis empezar el que queráis, Javier, si quieres. Bueno, muy brevemente, las estadísticas son un poco variadas, ¿no? O diferentes. Es difícil de establecer un porcentaje, pero probablemente a principios del siglo XX y a finales del XIX no es exagerado decir que a lo mejor la mitad de la población de las grandes ciudades lo hablaba. Lo hablaba en distintas medidas, a lo mejor una parte lo hablaba como lengua materna. Es que en realidad la gente que hablaba español en su día, durante aquellos tiempos, eran personas que han llegado a una educación más bien superior, de nivel superior. Los que han llegado hasta la universidad. Que te interrumpan, los que llamaban los ilustrados en aquella época. Exactamente. Quizá, ¿verdad, los que han asistido sí. a las universidades y la Declaración de Independencia de Filipinas y todos los documentos de aquella época, todos han sido escritos en español. Todos los ilustrados, todos los estatistas, todos los líderes escribían en español. Yo aprovecho que comentas eso, Georgina, porque... Perdona, ¿puedo terminar una cosa respecto a esto que a lo mejor vosotros sabéis? Precisamente cuando hemos estado en Filipinas nos decían algunos de los profesores que habían estudiado, cuando todavía la lengua española el español era obligatorio, que un poco se lo hacían aprender un poco como una lengua muerta. O sea, aprendiendo de memoria, bueno, te tienes que estudiar en el colegio,
en lugar de hacerlo más como conversación, etcétera, sino como si fueran declinaciones, verbos, y entonces que esto les trajo un rechazo en parte un poco hacia, nos decían, ¿te acuerdas que nos lo comentó Wistan? Quizás se ha hecho mal en ese sentido, pero sí que se intenta rectificar para que sea, porque es curioso y paradójico que el auge del español en Filipinas venga de Norteamérica, quizás también del auge del español en Estados Unidos. Pero quizás remontándonos un poco a cuál era la situación en las primeras décadas del siglo XX, sí que vuelvo un poco a Georgina para preguntarle por la importancia que tuvo el auge, sobre todo de la literatura hispano-filipina en esas décadas y la importancia del premio Zóbel que instauró su abuelo y que tan importante ha sido para la divulgación del español. Pues bien, mi abuelo, don Enrique Zóbel de Ayala, fue uno de los fundadores de la Academia Filipina y él vio que la invasión norteamericana estaba ganando terreno con el idioma inglés. Entonces, para intentar paliar esto, él instituyó el premio Zóbel en 1920, el Día de Santiago, y su lema era que el idioma español nunca muera en Filipinas. Y este premio se instituyó para conservar el idioma español en Filipinas y es el único premio que hay en toda Asia para conservar el idioma español. Este premio ya tenía 81 años, el último que se otorgó fue en el 2001. Y este premio se entregó a todos los poetas, a todos los escritores. El único requisito era que un escritor o una persona, un escritor filipino, escribiera algo en español. Pero luego este tema se extendió a incluir no solo escritores, sino personas que habían colaborado a la difusión no solo del idioma, sino de la cultura española. Para dar un ejemplo, un año, por ejemplo, lo entregamos al senador Blas Ople, que no sabía una palabra de español, sin embargo, había defendido el idioma español en el Congreso, a pesar de que era una medida muy poco popular. Y todos los escritores de aquella época, su meta era ganar el premio Zóbel. Y esto fue desde el 1920 hasta el 2001. A partir del 2001, nos dimos cuenta de que no quedaba nada para conservar los libros que habían ganado el premio. Y entonces ahora, pues yo trato de publicar, he publicado ya 3, los libros ganadores del premio Zóbel en edición bilingüe para que se conserve un legado para la posteridad, el día que yo falte que quede esto. Sí, te iba a preguntar, actualmente para preservar el legado, pues esa sería la iniciativa, una edición bilingüe que pensáis que se puede hacer de todos los premios Zóbel a lo largo del siglo XX. He publicado 2 libros sobre el premio Zóbel y otro libro que se llama La oveja de Natán, que es el Guerra y Paz filipino. Pero no me quiero olvidar que esto también lo hago como homenaje a no solo a mi abuelo, don Enrique Zóbel de Ayala, sino a mis padres, que eran Ricardo Padilla Satrústegui y Gloria Zóbel de Ayala y Montojo. Y también me ha ayudado mi hermano Alejandro Padilla y Zóbel. Y hemos al principio participado toda la familia y luego hemos seguido nosotros. Mi madre era academia de número de la Academia Filipina y mi padre era académico honorario de la Academia Filipina. Y entonces un poco lo sigo también por homenaje a ellos. Sí, pues hay que decir que la Academia Filipina sigue existiendo, aunque ya pues desde hace tiempo ni la legislación ni la Constitución, por ejemplo, recogen al español como lengua oficial. Sí que podemos comentar que ha habido un auge de nuevo del español, se han recuperado determinados legados culturales y luego se ha hecho un avance desde el punto de vista político con acuerdos recientes, acuerdos en el año 2010 o 2009, no recuerdo ahora mismo, para la reintroducción del español como asignatura en los colegios en enseñanza secundaria. En este sentido, pues se podría enmarcar también algunos proyectos de colaboración interuniversitaria como el que he mencionado antes, que hicimos con la University of the Philippines y con el Departamento de Lengua Española de la UNED. Y le podría preguntar a su directora qué acogida tuvo este proyecto y un poco el fruto que dio en la colaboración interuniversitaria.
Bien, yo creo que evidentemente tuvo muchísimo interés. El senador Angara, las universidades lo acogieron con mucho interés e incluso tenía dos partes, una parte tecnológica de e-learning que lo llevó a cabo el Departamento de Lenguajes y Sistemas nuestros, sí. El de Miguel Rodríguez Artacho, y luego por otra parte el Departamento de Lengua Española. Yo con otros 3 profesores del departamento hicimos precisamente un curso de español nivel inicio medio que nos pidió precisamente el senador Angara y que nos puso en contacto con 2 universidades de allí, ¿no? La Open, la abierta y una presencial. Y bueno, el problema es que esto se llevó a cabo, el curso ya está hecho y evidentemente nos gustaría otra vez retomar precisamente cuando haya más ayudas, porque esto se terminó, la ayuda, se hizo el proyecto, pero luego todavía no se ha llevado, digamos, a cabo. Entonces, en ese aspecto sería importante, porque además nos dijeron, como ya he dicho, que para los call centers, que era muy importante preparar a personas, profesores filipinos en español para precisamente conseguir puestos de trabajo, y puesto que en este momento evidentemente ya está claro el español está en auge, ¿no? Que además esto es un programa, un curso que se hace a través de internet, con lo cual no es presencial. Todas las respuestas te las da el propio curso, te las va dando, habría una serie de tutores, pero siempre en internet, entonces no es necesario uno desde su casa, solamente con tener internet es posible hacer este curso, que luego tiene un diploma, etcétera. Entonces convendría también llevar a cabo un convenio y retomar cuando sea posible estas ayudas, porque, puesto que yo creo que el español es muy importante y debemos ser los propios españoles los que tomemos la iniciativa y junto con los filipinos de llegar a acuerdos, convenios, etcétera, para mejorar y retomar el español. A mí me gustaría, Lourdes y Miguel, con tu permiso, hablar un poco del contexto histórico del español en Filipinas. Hoy efectivamente hay un interés renovado en el español por razones económicas, por razones profesionales, pero que claro, Filipinas hasta mediados del siglo XX se hablaba español bastante. Antes estábamos hablando de qué porcentaje, quizá solamente los ilustrados, quizá solamente personas que accedían a la universidad hablaban español, pero en otros niveles el español se hablaba quizá no con toda la propiedad del mundo, pero sí se hablaba en distintos grados. Recordemos que Filipinas fue parte de la Corona de España hasta 1898. Con la Guerra Hispano-Norteamericana, Filipinas pasó a ser un territorio norteamericano de Estados Unidos que gobernó el archipiélago hasta 1946, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué ha ido en descenso? ¿Por qué ha desaparecido el español en Filipinas? Pues en gran medida porque, claro, durante el periodo de administración norteamericana, el español dejó de enseñarse. A principios del siglo XX se puso el inglés como lengua de enseñanza tanto en los colegios como en las universidades. Entonces, no fue de un día para otro, claro. Fue un proceso, pero progresivamente las nuevas generaciones crecían estudiando en inglés en vez de en español. Entonces, a las medidas a las que te referías, Lourdes, de enseñanza del español, cuando ya era una lengua muerta, eso, claro, era ya en los años 50, en los años 1950, cuando las nuevas generaciones ya casi no lo hablaban pues, los abuelos. Totalmente de acuerdo. Lo que sería maravilloso es que Filipinas llegara a ser plurilingüe y entonces las lenguas oficiales fueran el inglés, el español y el tagalo. O sea, eso sería, puesto que es recoger una tradición, puesto que ellos han sido sus abuelos, bisabuelos de lengua hispana, y al mismo tiempo que el inglés también, tampoco vamos a dejarlo atrás, es una lengua muy importante, y por supuesto el tagalo, que es su cultura, sus tradiciones, el arraigo, ¿no? Su lengua nativa por eso, o original. Pero lo ideal sería llegar a un convenio, niveles más altos de gobiernos, de que se impusiera, porque además yo creo que sí que están por la labor, puesto que se están dando cuenta los gobernantes, senadores, gente importante, de que evidentemente el español en este momento, como está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Que es muy, muy importante. Entonces, que se retomara esa iniciativa, de decir, bueno, que se impusiera como, o sea, que también desde el colegio, igual que el inglés, se estudiara también el español, inglés y tagalo. Hubo un tiempo en los años 60 que era obligatorio el estudio de español en el currículum en las universidades durante 4 años. Y eso fue, si no estoy equivocada, es la ley Cuenco. Obviamente. Sí. Y luego, con la llegada de la presidenta Aquino, y se
desapareció esa ley. Y entonces ahora es gracias a la nueva iniciativa de la nueva, segunda presidenta de Filipinas, Gloria Macapagal Arroyo, es otra iniciativa de ella, el imponer, es la enseñanza obligatoria de español. Como proyecto piloto, cuando empezó, durante 2 años en el bachillerato. Ella fue una gran hispanista. Sí. Nunca han estado mejor También. las relaciones hispano-filipinas que bajo la presidenta Gloria Macapagal Arroyo. Nunca. Pues hizo un impulso importante, Sí, porque sí. eso ha sido reciente, pero el impulso fue Sí, importante. exactamente. Y Fue en el además, año 2007 y lo anunció precisamente en la tribuna España-Filipinas que se celebró en Madrid. Y a partir de ese momento luego hubo un memorándum que se firmaron entre autoridades españolas y filipinas en el año 2010. ese fue en Barcelona. Donde ya, fue en la tribuna Barcelona, efectivamente, Barcelona, sí. y donde ya se pusieron las bases para esa cooperación en la que la UNED ha participado también con este proyecto que habéis comentado, muy interesante. Y también otros Ella le institutos. entregaron incluso el premio Cervantes por su labor por el español. Ah, Le efectivamente. entregó el rey hace Porque 3 años. la ¿no? presidenta Macapagal Arroyo hablaba español. ¿Y ahora la situación cuál es? ¿Eso se ha continuado, ese proyecto piloto de...? Parece que hay un interés renovado a nivel popular, más que de gobierno, por así decirlo. España destacó un consejero de educación a la Embajada Española de Filipinas, precisamente para encargarse de eso, de la reintroducción del español. Hace unos años, me parece que eran 40 o 50 escuelas, hoy, si no me equivoco, ya son 70 escuelas de secundaria donde se ofrece el español, pero creo que solamente como lengua optativa. Pero ya es un avance. Yo creo que uno de los problemas que tiene Filipinas para poner en práctica este decreto, y ahí la UNED y otras instituciones españolas, el Instituto Cervantes, por ejemplo, tienen un papel importante, es la falta de profesores de español. O sea, Filipinas quiere volver a enseñar español a sus estudiantes en el sistema público de enseñanza, pero claro, no hay muchos profesores. Efectivamente, de hecho, una de las razones de esta colaboración que hicimos nosotros era alumnos y profesores, formar profesorado, sobre todo formar profesorado porque la UNED tiene la tecnología y la capacidad de hacerlo a distancia y con medios medios electrónicos y dimensionados. Sí, precisamente era esto. Lo que querían era, a través de estos cursos, que los profesores aprendieran español para reciclarse y en lugar de profesores de inglés fueran profesores de español, que parece ser lo que se necesita en este momento. Efectivamente. Me gustaría aprovechar para decir que nosotros en la Asociación Cultural Galeón de Manila, de la que son miembros Perla Primicias y también Miguel Rodríguez Artacho, hicimos un documental que se llama El idioma español en Filipinas, que se estrenó en el año 2013 en el Instituto Cervantes. Es una película de 45 minutos donde se recogen los testimonios de muchos de estos últimos hispanohablantes que hablan de su experiencia, su uso del español hoy en día, y donde Georgina Padilla y Zobel también sale entrevistada hablando del premio Zobel. Todavía hay personas que hablan español, pero claro, son pocas ya y entonces estas iniciativas institucionales de la UNED o de otras instituciones son muy importantes para que haya profesores que lo puedan volver a enseñar. Me gustaría mencionar también que el Instituto Cervantes de Manila es el primer Instituto Cervantes de Asia. Me parece que se abrió en los años 90 y claro, también esa institución ha jugado un papel importante en la enseñanza del español. Y es interesantísimo también que el siglo de oro, el pequeño periodo de oro de la lengua española, sea justo después de la invasión americana y de la conquista. Y en eso Georgina, con la institución del premio Zobel, la reedición de los premios Zobel, la reedición de mucha literatura hispano-filipina por parte del Instituto Cervantes de Manila, es algo que también impulsa la difusión del español. A nivel, digamos, político, pues se están haciendo bastantes cosas. Y quizá el auge del español puede venir también porque en el mundo norteamericano hay zonas ya de Norteamérica, de Estados Unidos, que son prácticamente bilingües, y eso se nota en las áreas de influencia, como por ejemplo puede ser Filipinas. Tienes razón, ha sido el siglo de oro y también el siglo de oro de las letras filipinas. Desde 1920, todos estos años, ha sido el siglo de oro de las letras filipinas. Y por eso los grandes poetas y los grandes escritores han ganado el premio Zobel. Claro, es que es muy interesante. Déjame decir también que Filipinas tuvo su gran literatura en español a principios del siglo XX. Exactamente. Y la prueba es que la existencia de este premio, un premio literario en español,
donde los grandes escritores de principios de siglo de Filipinas se presentaban a este gran y prestigioso premio. Porque ellos hablaban español. Hoy en día en las facultades y a lo mejor Lourdes nos puede contar esto un poco, en las facultades de lengua española se enseñan a los grandes clásicos españoles, a los grandes clásicos hispanoamericanos, pero se debería también incluir a los grandes clásicos filipinos, porque hay grandes escritores filipinos en lengua española, como los que has mencionado, o Almori, o Abad, o Claro Recto, que son una maravilla, es un lenguaje. Por ejemplo, Guillermo Gómez Windham, que fue el primer escritor que ganó el premio Zóbel en 1920 y cuyo libro La carrera de Cándida pienso publicar el año que viene. Antonio Abad, que ya he mencionado, con La oveja de Natán, ganó el premio Zóbel 2 veces y este fue en 1929, que es como el Guerra y Paz filipino. Y luego, rápidamente, Laigo, Balmori, Bernabé, que has mencionado tú, Zaragoza, Barona, José Reyes, Fernández Lumba, Pantú, Adelina Gurrea, Sixto Rosa, León María Guerrero, Guillermo Gómez Rivera, Farolán, Severina Orosa, Belén Argüelles, en fin, la lista, Antonia Molina, la lista, Rosalinda Orosa, el padre Casal, incluso el cardenal Sin, también le entregamos el premio porque siempre ha sido un gran defensor de la lengua española. O sea, que hay grandes escritores filipinos en lengua española y sería interesante que a lo mejor las universidades españolas también enseñaran a esos escritores, a esas obras filipinas en español. Que los leyeran como parte del currículum. Una de mis metas, pero no sé si la conseguiré, es que estos temas los dieran en la universidad. El de Antonio Quilis, que precisamente hizo un libro sobre el español en Filipinas y que trata un poco de cuál es la situación. Antes de terminar, podemos hacer una mención que yo creo que es muy interesante a un documental, un poco continuidad del español en Filipinas, que sería el del Lago Español. Pregunto, Perla, que tú eres la productora del documental, ¿en qué fase está? Si nos puedes decir un poco. Sí, efectivamente, se hicieron son 3 fases, se han hecho ya 2. La primera fue en Filipinas, ya se ha hecho esa parte, y luego la segunda fase fue el mes pasado, cuando se hicieron muchas entrevistas a varias personas del Museo Naval, almirantes y gente conocedora de la historia del lago español, del Mar del Sur. Del Mar del Sur. Eso es para divulgar la grandeza de España que tuvo durante los siglos XVI, XVII, XVIII. Pues muchas gracias, Perla. Bueno, lo dejamos aquí. Solo menciono rápidamente la web de aquellos oyentes interesados en saber más sobre este documental, www.mardelsur.es. Y muchísimas gracias por su atención. Un proyecto, el de la formación de profesores de español para devolver nuestro idioma a las aulas escolares, que impulsa la UNED y que lleva a cabo el profesor Miguel Rodríguez Artacho del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, conductor de esta charla, en la que le han acompañado Lourdes García Macho, catedrática directora del Departamento de Lengua Española de la UNED, Georgina Padilla y Zóbel, patrocinadora del Premio Zóbel de Literatura Filipina, Perla Primicias, presidenta de la Asociación de Profesionales Filipinos en España y traductora y productora del documental El Lago Español, cuyo director, Javier Ruescas, también ha participado en este coloquio. Al documental, que se estrenará el próximo verano, le antecede otro vídeo documental dirigido también por Ruescas, El idioma español en Filipinas, es el título. Trabajos audiovisuales muy interesantes que procuran mantener vivo el recuerdo de una historia común y que apoya, como decimos, la UNED, una universidad que impulsa cada día su vocación internacional y que mantiene un acuerdo de cooperación universitaria y formación de profesores para la enseñanza del español con la Universidad de Filipinas.